Hallo, guten Tag. Hola, mi nombre es Alexis Sureña y en esta ocasión resolveremos este circuito que tengo atrás. Y déjenme enfocar. Perfecto. En esta ocasión resolveremos este circuito y como podrán ver tenemos dos fuentes. Una es una fuente de voltaje, la cual es una fuente independiente cuyo valor es VA, y otra es una fuente de corriente cuyo valor es 2/5 el voltaje de A. Ahora sí. Otra cosa que tenemos es este cortocircuito, el cual llamamos como IM. Bueno, pues comencemos. No sin antes. No sin antes. No sin antes. Disculpen. Bueno, comencemos. Esta corriente aquí nos dice que hacia abajo tenemos 3 amperes. Por lo tanto, como no hay caminos hacia acá, aquí también tendremos 3 amperes. Como no se bifurca, aquí también tendremos 3 amperes. 3 amperes. Por lo tanto, como no se bifurca, aquí tenemos un camino, la IM. Y aquí tenemos otro camino, la IM. Ahora sí. Lo primero que vamos a hacer es tomar en cuenta los nodos. Dado que este es un cortocircuito y esta es una fuente de corriente, el voltaje no se ve perturbado, por lo tanto el B sería todo esto, toda esta zona de aquí. Y nuestro nodo C. Ahora, ya que conocemos la corriente, en las resistencias podemos calcular el voltaje de esas resistencias. El voltaje de A a B es igual a, tomando en cuenta la ley de Ohm, la corriente, que en este caso lo que nos conviene hacerlo es, como tenemos la corriente en esta dirección, en vez de tomar el voltaje de A a B, vamos a tomar en cuenta el voltaje de B a A. Nos resulta más sencillo. ¿Por qué? Por el signo. Entonces el voltaje que va de B a A es el voltaje, es igual a la corriente que va de B a A multiplicada por la resistencia correspondiente. En este caso son 6 ohms. ¿Cuánto es la corriente que va de B a A? 3 amperes. Entonces 3 amperes por 6 ohms. 3 por 6, 18. Entonces tenemos 18. ¿18 qué? Volts. ¿Y qué es eso? 18 volts son el voltaje que va de B a A. El voltaje de A a C. Vamos a tomar en cuenta la ley de Kirchhoff, pero vamos a calcular los voltajes en este sentido. Porque en ese sentido, en este, está la corriente. Entonces el voltaje de A a C es igual a BA. No nos ayuda mucho, pero pues ahí lo tenemos. Y el voltaje de C a B es igual a la corriente de C a B multiplicada por la resistencia correspondiente, que en este caso son 4 ohms. Y la corriente que va de C a B son 3 amperes multiplicados por 4 ohms. Tenemos 18. 3 por 4, 12, perdón. 12 volts. ¿Qué es esto? El voltaje de C a B. ¿Qué otra cosa sabemos? Pues tenemos estos dos voltajes y tenemos este de acá. Sabemos, entonces, utilizamos la ley de Kirchhoff del voltaje en el circuito cerrado izquierdo, o sea, en este que está acá. ¿Qué nos dice? Que el voltaje de B a A más el voltaje de A a C más el de B a A más el voltaje de A a C más el voltaje de C a B. Tomemos en cuenta que todo esto es un mismo nodo. Tiene que ser igual a 0. ¿Qué es lo que nos sustituimos de una vez? ¿Cuánto es el voltaje de B a A? 18 volts.
¿Cuánto es el voltaje de A a C? Pues de A. O el voltaje de A a C. Perdón. Bueno. A a C, de A. ¿Sí? BA. Este BA lo voy a dejar también como... Sí, BA. Voltaje de A a C, pues el BA sigue siendo el voltaje de AC, por lo tanto vamos a cambiarse también de acá. Voltaje de AC. Más el voltaje de C a B, que son 12 volts. Y eso tiene que ser igual a 0. Despejando el voltaje de AC, tenemos que es 18 más 12, 30. Y lo pasamos del otro lado, son menos 30 volts. Por lo tanto, el voltaje de C a A es igual a 30 volts. Vamos a dejar aquí un lado. Entonces ya conocemos el voltaje aquí, el voltaje aquí, el voltaje acá. Ahora, ¿qué nos hace falta? Ya conocemos aparte también la corriente. Y sabemos que este voltaje, el voltaje de A a C, calculándolo nos dio que es igual a menos 30 volts. Por lo tanto, como esta fuente de corriente es dependiente de esta fuente de voltaje, podemos decir que la corriente que va del nodo B superior, lo voy a poner como IBS, a el nodo B inferior, lo voy a poner como BI, es igual a 2/5 del voltaje de A a C. Es más, si no les gusta el nombre IBB, les podemos poner otro nombre. Vamos a poner como esta flecha así, hacia abajo, de esta forma. Vamos a poner IX. Entonces, sí, porque está muy rebuscado este nombre. IX, la que va así, es igual a 2/5 de BAC. Entonces 2/5 del voltaje de AC, que es menos 30 volts, voy a poner menos 30 porque pues, no hace falta, es igual a menos 2 por 3, 6 por 10, 60 entre 5, 12. ¿12 qué? Amperes. Y esto aquí es igual a la corriente IAX. Entonces la corriente IX que va hacia abajo vale menos 12 amperes. Y si lo tomamos, en vez de que la corriente vaya hacia este sentido, hacemos que la corriente vaya hacia este sentido, llamémoslo el IY. Entonces, IY, que sería en el mismo camino, pero de signo contrario, va a ser de 12 amperes. Por lo tanto, tomando en cuenta la ley de Kirchhoff, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. En el nodo... Bueno, no es cierto. No me hagan caso con esto. Es independiente. En vez de llamar el nodo este, IX, vamos a seguir trabajando con el nodo IX para no confundirnos. Porque... No, sí. ¿Por qué vamos a tomar en cuenta eso? Porque si no nos vamos a confundir más. Vamos a llamar IY a la corriente que en vez de que baje, sube. Y como es de la misma magnitud, simplemente va a ser de sentido contrario. IY es la que va a subir, por lo tanto va a ser de 12 amperes. Ahora sí, tomando en cuenta la ley de Kirchhoff. ¿Me están viendo, verdad? No me están viendo, disculpen. Va a ser arriba. Tomando en cuenta la ley de Kirchhoff de la corriente en el nodo B superior, tenemos que, ¿cuál entra? Entra la IY.
Y eso va a ser a qué? Va a ser igual a que salen 3 amperes a la izquierda y salen IM a la derecha. ¿Qué es lo que estamos buscando? IM. ¿Por qué? Porque ya tenemos el valor de IY y ya tenemos los 3 amperes. Por lo tanto, despejando IM nos va a quedar que IM es igual a IY menos 3 amperes. Entonces, IM es igual a, ¿cuánto vale IY? 12 amperes. 12 amperes menos 3 amperes es igual a 9 amperes. ¿Y a qué es igual esto? A IM. Entonces ya calculamos cuánto es la corriente que va en este sentido. Y creo que ya terminamos el problema. Efectivamente. Muchas gracias. Espera, ¿sí? Voltaje ya, voltaje ya, voltaje ya, corriente, corriente ya, corriente ya. Utilizamos la de signo contrario, ya, el voltaje. Pues el voltaje aquí no lo sacamos porque es cero. ¿Por qué es cero? Porque estamos en un nodo. O sea, no hace falta. No se saca, es cero. Muchas gracias.